Si hay algún problema con la presentación o con el audio, por favor avísenme, ¿ya? No nos vaya a pasar lo mismo de la semana pasada. Bien, empezamos entonces con lo que es la nutrición en un concepto en general que va a abarcar a estos dos procesos. Ya habíamos hablado un poco de esto en la semana de bacterias. La nutrición básicamente va a ser un proceso en el cual los organismos vivos captan materia y energía para poder transformarla en su propia materia y su energía, ¿no? Porque nosotros estamos constituidos de materia y energía, pero esta no aparece de manera espontánea, ¿no? Así que por eso tenemos que asimilarla de una fuente externa. Y en eso va a consistir la nutrición, ¿no? De acuerdo al tipo de molécula, de molécula que se asimila, de acuerdo al tipo de molécula que se asimila, vamos a tener en los organismos vivos dos tipos de nutrición: la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. En el caso de la nutrición autótrofa vamos a tener a organismos que se caracterizan por asimilar sustancias inorgánicas. Pueden asimilar dióxido de carbono, por ejemplo, pueden aprovechar, por ejemplo, amoníaco, que de ninguna manera pues son moléculas que presenten cadenas de carbono. Y a partir de estas moléculas inorgánicas, ellos pueden sintetizar moléculas orgánicas que les son útiles. Se encuentran dentro de estos organismos que son autótrofos, las plantas por excelencia, ¿no? Que pueden hacer fotosíntesis, pero como ustedes ya saben, también hay bacterias que pueden hacer fotosíntesis. Eso valdría ponerlo acá también, bacterias fotosintéticas, como las famosas cianobacterias, de las cuales se postulan que descienden los actuales cloroplastos. También bacterias quimiosintéticas, que por ejemplo son las que pueden asimilar el amoníaco para formar nitritos, para formar nitratos. Y un tipo de protozoarios que, bueno, como conocemos actualmente, los protozoarios no pueden ser fotosintéticos, pero hay algunos que se llaman holofíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden hacer fotosíntesis de alguna manera. Tienen adaptaciones que les permiten desarrollarla. No son excepciones. Holofítico significa que puede hacer fotosíntesis. Esos serían los ejemplos entonces de organismos autótrofos. Estos, ya sabes, aprovechan moléculas inorgánicas para formar sus propias moléculas orgánicas. En el caso de los heterótrofos, estos pueden ser de dos tipos: pueden ser holozoicos o pueden ser saprófagos. En el caso de los holozoicos, bueno, perdón, en el caso de los heterótrofos, en general, un concepto en general, vamos a tener aquí a organismos que solamente pueden aprovechar materia orgánica. De ninguna manera les podemos dar moléculas inorgánicas porque no van a poder asimilarlas. Necesitan moléculas orgánicas. Y dependiendo del estado en el que se encuentra esta materia orgánica, vamos a tener dos tipos de heterótrofos: los que son los holozoicos y los que son los saprófagos. Los holozoicos son los que ingieren materia orgánica compleja, es decir, por así decirlo, materia en que no se encuentra en estado de descomposición, como por ejemplo lo que está consumiendo este osito, que se está comiendo un pez, ¿no? Está vivo el pez, su materia está en perfecto estado. Este koala está consumiendo hojas de eucalipto, ¿no? Tampoco se encuentra en estado de descomposición. Estos animales, estos organismos, se van a caracterizar también porque ellos van a presentar mecanismos para poder degradar esa materia compleja y liberar las moléculas sencillas que pueden asimilar sus células. En nuestro caso, por ejemplo, seres humanos, somos holozoicos también, por supuesto, y podemos hacer esto que te estoy contando gracias a que tenemos un sistema digestivo. Ahora que seguramente has consumido tu desayuno, ¿no? Tu sistema digestivo se está encargando de convertir el pan, el queso, el huevito, la leche
en moléculas sencillas, en monosacáridos, en aminoácidos, en ácidos grasos, que van a poder ser absorbidos por tus células. Pero ¿de qué cosa están constituidos ese pan, ese queso, ese huevo? De moléculas orgánicas, ¿no? Entonces, estos zoológicos se caracterizan por eso, ¿no? Asimilar materia orgánica, pero en estado complejo, que no se encuentra en estado de descomposición. A diferencia de los saprófagos que sí, también van a consumir materia orgánica, pero que se encuentran en estado de putrefacción. Y esto es porque ellos no tienen mecanismos para poder ejecutar ese proceso de degradación que te conté que sí podemos hacer nosotros, por ejemplo. Dentro de este grupo de saprófagos se van a encontrar los hongos, los mohos, las setas también. Aquí dirás, ¿por qué hay una hormiga acá? Bueno, la hormiga es un holozoico, pero quien es el saprófago es el que le está infectando aquí. Seguramente han escuchado hablar de un caso muy interesante de parasitismo que se llama el caso de la hormiga zombie. Hay hormigas que cambian totalmente su comportamiento porque hay esporas de hongos que invaden su sistema nervioso y les hacen abandonar su colonia. Eh, Cuando abandonan su colonia, se van a una hoja muy alta y ahí mueren, como esta hormiga que está recontra muerta. Y desde su cuerpo, desde dentro de su cuerpo, emerge el cuerpo del hongo, que es lo que estamos viendo ahí creciendo encima de ella, para formar más esporas e infectar más hormigas. En este caso, ese hongo se va a nutrir de la materia en descomposición que está surgiendo allí de la hormiga muerta. Eso es lo que hacen entonces los saprófagos, ¿no? Como no tienen mecanismos para poder degradar materia orgánica, pues tienen que aprovechar materia orgánica en descomposición, ¿no? Que ya por este mismo proceso de descomposición está liberando moléculas sencillas que son fáciles de absorber. O sea, van a ser las diferencias entonces entre estos dos tipos de nutrición, los autótrofos y los heterótrofos. Tómale captura. Y nos vamos a ir a hablar ahora del primer proceso que tenemos que tocar el día de hoy, la fotosíntesis. Que justamente es el mecanismo que van a usar estos organismos autótrofos. ¿Cómo es que pueden aprovechar? Bueno, no todos, pero una gran parte de ellos van a poder utilizar la fotosíntesis para poder sintetizar sus moléculas orgánicas. Bien, la fotosíntesis, antes de retornar a esta estructura del cloroplasto, denme un minuto. Ya. Antes de retornar a recordar lo que es esta estructura de cloroplasto que ustedes ya conocen, vamos a hablar por aquí de lo que es la fotosíntesis, ¿ya? Efectivamente, la fotosíntesis va a ser un proceso que es desarrollado por organismos llamados autótrofos y es muy importante pues porque les va a permitir formar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, como lo estamos viendo en esta formulita que no debemos olvidar aquí a la esquina inferior, en la esquina inferior izquierda. Eh, Hay una asimilación de dióxido de carbono y también agua para poder formar justamente esto que es la molécula orgánica, que será la glucosa. Esto es lo que nos interesa formar. Como subproductos también se va a formar oxígeno y también se va a formar agua. Esto no sucede de manera espontánea, se va a suceder en el cloroplasto, pero también se necesita de algo muy importante, la luz, ¿no? Por eso acá te dicen que necesitan energía luminosa, ¿no? Se estaría cumpliendo aquí el requisito de ser autótrofo en todo caso, ¿verdad? Asimilar moléculas inorgánicas, como el dióxido de carbono, que es inorgánico, para formar moléculas orgánicas, como lo es la glucosa.
¿Por qué va a ser importante la fotosíntesis para estos organismos? Va a iniciar la cadena alimenticia. Como ustedes saben, en el ecosistema hay una cadena alimenticia, donde los organismos vivos, algunos son alimentos de otros. Hay carnívoros que se comen a los herbívoros y hay herbívoros que se comen a los productores. Los productores son los que inician la cadena alimenticia y serían los autótrofos en este caso, que pueden hacer fotosíntesis como las plantas, ¿no? De las que se alimentan los herbívoros, ¿no? Porque son los que se alimentan de hierbas, de plantitas. Así que por eso va a iniciar la cadena alimenticia. Oxigena el medio ambiente. Como te dije hace un momento, un subproducto de la fotosíntesis es el gas oxígeno. Así que por eso va a ser muy importante también. De hecho, se dice que cuando todavía no habían organismos fotosintéticos en nuestro planeta, cuando todavía no había evolucionado ese tipo de organismo, había una menor proporción de oxígeno en la atmósfera de ese entonces. Cuando recién aparecen estos organismos fotosintéticos, la atmósfera empieza a llenarse de oxígeno, como lo tenemos ahora. Oxigena el medio ambiente entonces. Y también va a ser importante para captar el dióxido de carbono atmosférico. Cuando lleguemos a la parte de ecología, casi al final del ciclo, vamos a hablar de un ciclo muy importante que se llama el ciclo del carbono, mediante el cual vamos a conocer pues cómo el carbono va fluyendo desde formas inorgánicas hasta formas orgánicas en el ecosistema. Formas inorgánicas como lo es el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, hasta formas orgánicas como lo es la glucosa que se va a encontrar dentro de las células de estos organismos fotosintéticos. Entonces, por eso la fotosíntesis va a ser muy importante, porque va a permitir captar ese dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera para convertirlo en moléculas orgánicas. Es uno de los procesos que suceden en este ciclo del carbono, que ya revisaremos mucho más adelante. Bien, entonces ahora que ya sabemos qué sucede, qué cosa se convierte en qué cosa, ya sabemos por qué es importante, vamos a ver por aquí ahora, vamos a recordar la estructura del cloroplasto, porque justamente para que los autótrofos fotosintéticos puedan hacer este proceso, sus células necesitan de la presencia de esta organela. Y por aquí recordemos un poquito, pues ya sabemos que este cloroplasto es una organela de doble membrana, tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. La interna está delimitando un espacio aquí dentro que se llama el estroma. Un ratito. Disculpen, pequeña emergencia. Ya, dijimos que el cloroplasto es una organela que tiene doble membrana, una externa, una interna, y la interna está delimitando un espacio aquí en el interior que se llama el estroma, ¿no? Todo este espacio que está aquí es el estroma. Y dentro del estroma vamos a encontrar pequeños saquitos que se llaman tilacoides, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un tilacoide. Este de aquí sería un tilacoide. Los tilacoides se encuentran apilados, formando granas, ¿no? Aquí tendríamos una grana, por ejemplo. Y a su vez, estos tilacoides se encuentran comunicados, perdón, estas granas se encuentran comunicadas entre ellas a través de lamelas o llamadas también laminillas, ¿no? Toda esta membranita que los está intercomunicando es una lamela. Eso será lo importante para poder ubicarnos, pero no se olviden también que el cloroplasto tenía su propio ADN, ¿no? ADN circular como el de las bacterias, y también tenía sus propios ribosomas.
Ya saben por qué sucede eso, ¿no? Porque se postula que el cloroplasto desciende de de una bacteria similar a la cianobacteria, ¿no? Como eran bacterias de vida libre originalmente, por eso es que ahora tienen su propio ADN y sus propios ribosomas. Vamos a volver por acá ahora. Y como les dije también cuando les estaba hablando del cloroplasto, en la fotosíntesis se reconocen dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Estas dos fases van a suceder en lugares diferentes del cloroplasto. La fase luminosa se llama así porque comprende reacciones que son dependientes de luz. Solamente se va a dar en presencia de luz entonces. Y va a suceder en la membrana del tilacoide. Por ejemplo, aquí tenemos a tilacoides que están formando una grana. Allí se van a llevar a cabo esas reacciones luminosas. Por supuesto, lo que necesitaríamos aquí sería la presencia de luz, porque es una reacción dependiente de ello, y también el agua, ¿no? Porque aquí nos estaban pidiendo agua, ¿verdad? Por ejemplo. Los objetivos de esta primera fase, de la fase luminosa, básicamente van a ser formar energía química. Es decir, vamos a aprovechar esta energía luminosa para formar energía química. Y esa energía química va a estar en forma de una molécula muy famosa que se llama el adenosín trifosfato. Es el primer objetivo de la fase luminosa, formar ATP. Y el segundo objetivo de la fase luminosa es formar un donador de electrones que se llama el NAD-fosfato, este de acá. Por supuesto, para poder formar NAD-fosfato, primero necesitas NAD-fosfato oxidado. Perdón, para formar NAD-fosfato reducido, necesitas NAD-fosfato oxidado, que sería lo que está acá. Eso lo encuentras ahí con su símbolo que revela la oxidación. Y para formar adenosín trifosfato necesitarías adenosín difosfato y un fosfato inorgánico que se le va a unir para formar el adenosín trifosfato. Estos dos productos son los que se generan en la fase luminosa y todo eso sucede en la membrana del tilacoide. Más bien la fase oscura comprende reacciones que no son dependientes de luz y por ello puede suceder en ausencia de ella, va a suceder en el estrómago, como ustedes ya saben, y allí se lleva a cabo lo que se llama el ciclo de Calvin o ciclo de Calvin-Benson. Ahí es donde se va a necesitar de la presencia del dióxido de carbono, que ya vimos que es un requisito, para poder formar esto de acá, los azúcares. Vamos a poder formar glucosa. La glucosa es una molécula muy importante para poder formar energía mediante la respiración que vamos a ver en la siguiente parte, en la segunda parte de esta clase. Pero por supuesto, no solamente dióxido de carbono, también vas a usar lo que has formado en fase luminosa. Vas a usar ¿no? Este de acá, el NAD-fosfato reducido y también el adenosín trifosfato. Todo eso te va a servir para utilizarlo en el ciclo de Calvin y formar glucosa. Bien, esos son los objetivos entonces de estas dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Hay que recordar entonces dónde sucede, bueno, tómale captura por si acaso. Hay que recordar entonces dónde sucede y para qué sucede cada etapa de esta fotosíntesis. Un resumen lo tenemos aquí en esta siguiente diapositiva. La fase luminosa o fase lumínica va a comprender reacciones fotodependientes, es decir, dependientes de luz. ¿Dónde sucede? En la membrana del tilacoide. ¿Para qué sirve? Para formar ATP, para formar NAD-fosfato reducido. Para eso necesitas incorporar agua también. Y un subproducto que se genera aquí es el gas oxígeno. Pero el principal objetivo ya sabes que es formar ATP y formar NAD-fosfato reducido. En el caso de la fase oscura, comprende reacciones que no son dependientes de luz, pero aquí hay algo que agregar. Aquí se realizan reacciones de fijación de carbono. ¿Dónde sucede? En el estroma. ¿Qué cosa sucede? ¿Para qué sirve? Para formar carbohidratos, ¿no? Los azúcares que te comenté hace un momento. Y para eso necesitas, por supuesto, fijar el dióxido
de carbono en este famoso ciclo de Calvin, que ya lo vamos a conocer en un ratito. Y para eso, por supuesto, también estás utilizando el ATP, que formaste en luminosa, y el nafosfato reducido. Esto sería un resumen entonces de lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar entonces con la fase luminosa. ¿Qué sucede en la fase luminosa? Bueno, ya sabemos que sucede en la membrana del tilacoide y justamente aquí tenemos uno de ellos, ¿no? Aquí están cuatro formando una grana, pero vamos a agarrar uno de ellos y aquí está, ¿no? Esto es lo que sería un tilacoide. Como vemos, están delimitados también por una doble capa de fosfolípidos y en su interior hay un espacio. Ese espacio se llama la luz del tilacoide o también le llaman lumen. Lumen, también puede ser así. En la membrana del tilacoide nosotros vamos a encontrar lo que se llaman los cuantosomas. Los cuantosomas son unidades fotosintéticas. Contienen, por así decirlo, lo mínimo que se necesita para poder realizar la fase luminosa. ¿Y qué necesitas tú? Bueno, ¿qué necesita este tilacoide para realizar la fase luminosa, mejor dicho? Necesita todas las moléculas que estás viendo ahí incrustadas en esa doble capa de fosfolípidos. Este, enzimas, como puede ser la ferredoxina N-fosfatorreductasa, otra enzima como la ATP sintasa, moléculas transportadoras de electrones como lo es la plastoquinona, la plastocianina, los citocromos, la ferredoxina y moléculas excitatorias ante la presencia de luz como lo son los pigmentos, donde destaca principalmente la clorofila, por supuesto, que está formando complejos llamados fotosistemas. Tenemos dos fotosistemas aquí, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. En cada uno de esos fotosistemas vas a encontrar un montón de clorofilas, que son pigmentos que pueden detectar la luz. Adicionalmente pueden haber otros pigmentos también, pueden haber carotenos también, pero predominan las clorofilas, que van a ser las importantes. ¿Ok? ¿Y cómo es que están juntitas ahí formando un complejo así, que está incrustado en la doble capa? Hay proteínas también que están ayudando a estabilizar. En realidad un fotosistema es un complejo de pigmentos principalmente, pero también presenta proteínas que están ayudando a estabilizar ese complejo. Eso es lo que encuentras en un cuantosoma entonces. Por eso se le llama unidad fotosintética. Lo que va a suceder aquí en esta fase luminosa básicamente van a ser cuatro eventos, que son los que tenemos aquí, mira. Y cada uno de ellos empieza con el prefijo foto. Tiene sentido, ¿no? Porque como la fase luminosa es una fase dependiente de luz, ¿no? ¿Foto qué significa? Luz, ¿verdad? Tenemos aquí a la fotoexcitación de la clorofila, la fotólisis del agua, la fotorreducción del fosfato y la fotofosforilación. Cuatro eventos que suceden en esta fase luminosa. Como te dije yo hace un momento, los objetivos de esta etapa van a ser formar dos cosas, ¿no? Formar ATP, que está por acá, y formar el NAT-fosfato. Para poder formar el ATP, yo, bueno, el tilacoide lo que necesita es bombear protones. Protones que se encuentran en este lumen, como ves, esas pelotitas que están aquí, que tienen el símbolo del hidrógeno, ¿no? Solamente que han perdido el electrón, así que por eso son solamente protones. Esos protones necesitan ser bombeados hacia el estroma, ¿no? Porque tiene sentido, porque los tilacoides, ¿en dónde estaban? En el estroma del cloroplasto, ¿verdad? Tiene sentido decir entonces que todo esto que está acá afuera es el espacio del estroma. Entonces lo que hace el tilacoide es bombear estos protones desde el lumen hacia el estroma y con eso obtiene la energía para poder unir un fosfato inorgánico a una molécula de adenosín difosfato y formar el ATP.
formar la primera molécula objetivo de la fase luminosa. Pero ¿cómo se consigue este objetivo? ¿Cómo se consigue que exista este bombeo? Para eso tenemos que hacer toda una carrera por aquí. Muy interesante que vamos a conocer, a continuación. Vamos a cambiar de color mejor. Vamos a empezar por aquí. En primer lugar, reconojamos nuevamente qué tipo de moléculas son cada una de estas cosas. Recuerda que en los fotosistemas hay pigmentos que se pueden excitar ante la luz. Tenemos aquí transportadores de electrones como la plastoquinona, la plastocianina, los citocromos, la ferredoxina. Y tenemos dos enzimas como lo son la ferredoxina nafosfotorreductasa y la ATP sintetasa. Nosotros, para que surja este bombeo de protones desde el lumen hacia el estroma, necesitamos ejecutar una cadena de electrones. ¿Cómo sucede eso? A nivel del fotosistema 2, a nivel del fotosistema 2, vamos a tener una incidencia de luz. Como ustedes saben, la luz viene en paquetitos llamados fotones. Dos fotones inciden sobre las clorofilas del fotosistema 2. Y como te dije, son moléculas excitatorias, que quiere decir que se van a desequilibrar y van a perder dos electrones. Esos dos electrones van a ir pasando de transportador en transportador. Van a pasar ahora a la plastoquinona. Y de la plastoquinona pasan a los citocromos que se encuentran en este siguiente complejo. Las moléculas se siguen desestabilizando y los dos electrones van a seguir pasando al siguiente transportador, que es la plastocianina. Y aquí nos vamos a detener porque, ¿qué cosa está pasando aquí en el fotosistema 1? También están incidiendo dos fotones. Por lo tanto, las clorofilas de este fotosistema 1 también están perdiendo dos electrones. Esos dos electrones pasan a la ferredoxina. Y la ferredoxina le dona estos dos electrones a esta enzima que teníamos aquí, que justamente esta que va a formar el NAC-fosfato reducido. Va a recibir esos dos electrones, va a tomar también NAC-fosfato que hay por aquí en el estroma, va a tomar protones que también hay en el estroma, y gracias a esos tres va a formar por fin el NAC-fosfato reducido. Se ha formado la molécula objetivo, una de las dos moléculas objetivo de la fase luminosa. Eso es lo único que necesita esta enzima, entonces, que le den electrones y tomar NAC-fosfato oxidado y tomar protones del estroma para formar el NAC-fosfato reducido. Ahora, ¿por qué nos detuvimos por acá, en la plastocianina? Porque como el fotosistema 1 ha perdido dos electrones, necesita que alguien le restituya esos dos electrones para volver a un estado de equilibrio. ¿Quién le va a restituir esos dos electrones? Justamente la plastocianina que venía aquí con dos electrones le va a dar esos dos electrones al fotosistema 1, restituyéndole lo que había perdido y regresándole a un estado de equilibrio. Diríamos que se ha cerrado entonces un circuito, ¿no? Desde el fotosistema 2 hasta la ferredoxina nafosfatorreductasa. Pero tú dirás, la clorofila del fotosistema 2 también había perdido dos electrones, también está desequilibrada. Entonces, ¿quién la va a equilibrar? Para eso existe por aquí un complejo de manganeso. Es parte del fotosistema 2 también. Hay un complejo que contiene manganeso que se encarga de tomar moléculas de agua, como esta de acá, y romperlas. Este proceso se llama fotólisis del agua. Al romper una molécula de agua se libera gas oxígeno y se liberan también protones, pero también se liberan electrones, justamente los dos electrones que había perdido este fotosistema y que ahora se les restituye para que vuelva al estado de equilibrio. Ya están los dos fotosistemas equilibrados nuevamente, hasta que por supuesto dos fotones incidan sobre ellos nuevamente. Ese es el circuito entonces que debe suceder para que se genere esa cadena de electrones, desde el fotosistema 2 hasta la ferredoxina nafosfato reductasa.
que seguir las flechitas nada más. Pero ¿y el ATP cómo se forma, dirás tú? Pues el ATP se está formando aquí gracias a que, mira, mientras los electrones estaban pasando por el complejo de citocromos, hay protones aquí que están en el estroma. Y mientras están pasando allí por esos, mientras están viendo que los electrones están pasando por el complejo de citocromos, esos protones se sienten atraídos y cruzan la membrana tilacoide a través de ese complejo y llegan al lumen. Ahora mira también, como producto de la fotólisis del agua, al romper el agua también se había generado protones. Esto ya nos permite deducir en qué parte se encuentra una mayor concentración de protones, si en el lumen o en el estroma. Como estás viendo que hay protones que se están metiendo al lumen y que aquí en el lumen se están liberando protones, pues aquí hay una mayor concentración de protones respecto a la que existe aquí en el estroma. Aquí habrá una menor concentración de protones. Hay una gradiente de concentración, no hay una diferencia de concentración. Y esa diferencia de concentración es aprovechado por esta enzima, la ATP sintasa, que va a tomar 4 protones y los va a regresar derechito para su casa, ¿no? Porque se habían colado aquí por el complejo citocromo, ¿no? Se habían metido al lumen. Pero ahora la ATP sintetasa los va a regresar al estroma. Los regresa al estroma y con eso obtiene la energía que se necesita para unir ese fosfato inorgánico a una molécula de adenosín difosfato y formar el ATP, el adenosín trifosfato. Entonces, por eso es que necesitamos ejecutar toda esta cadena de electrones, ¿no? Para que exista esta migración y aumentar la concentración de protones aquí en el lumen, para que la ATP sintetasa aproveche esa diferencia de concentración y bombear protones al estroma nuevamente para formar ATP. Y aquí es donde podemos reconocer estos 4 eventos, ¿no? ¿Dónde sucede la fotoexcitación de la clorofila? En los fotosistemas, ¿no? Las clorofilas se están excitando, están perdiendo electrones y están de esta manera contribuyendo al desarrollo de esa cadena de electrones. La fotólisis del agua, ¿dónde sucedió? Acá, ¿no? Con este complejo de manganeso que te dije, que rompe la molécula de agua liberando protones, gas oxígeno y también 2 electrones. La fotorreducción del NAC-fosfato, oxidado. Esto tiene como objetivo formar el NAC-fosfato reducido, es lo que ha sucedido por acá, ¿no? ¿Qué hizo la ferredoxina NAC-fosfato reductasa? Agarró este NAC-fosfato oxidado, agarró los protones, agarró los 2 electrones que le habían dado y formó el NAC-fosfato reducido. Tercer evento. Cuarto evento, fotofosforilación. Siempre que escuchen la palabra fosforilación se refiere a la formación de ATP y es lo que está haciendo la ATP sintetasa. No está formando ATP gracias a que está bombeando protones de regreso al estroma. Eso es básicamente lo que sucede entonces en fase luminosa. Necesitamos ejecutar toda esa carrera para formar el ATP y el NAT fosfato. Ahora, parecería que aquí solamente hay una ruta, ¿verdad? Si esta ruta de color azul que te señalé con flechitas, parecería que solamente hay una ruta, ¿no? De inicio a final. Pero en realidad hay 2 rutas. Y para conocer esas 2 rutas, debemos conocer que hay 2 tipos de fotofosforilación. Hay una fotofosforilación que se llama la cíclica y hay otra que se llama la cíclica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La fotofosforilación acíclica es la que nosotros estamos viendo en lo que lo que yo te acabo de señalar. Toda esa ruta de color azul, si lo volviera a marcar ahora con otro color, a ver, vamos a ponerle verde. Toda esta ruta así. Toda esa ruta es la acíclica. Acíclica, ¿qué quiere decir? Que no es un ciclo. Un ciclo es algo que se repite constantemente, ¿verdad? Es algo que no tiene ni inicio ni final. Es como una serpiente que se muerde la cola. Un ciclo sin fin. Pero en este caso sí hay un inicio y sí hay un final. Hay un inicio por acá, a nivel de fotosistema 2, y hay un final por aquí, a nivel
de la ferredoxina nafosfatorreductasa. Por eso se le llama acíclica. Con toda esa cadena de electrones estamos consiguiendo, ya sabes, bombear protones, generar protones que aumenten aquí su concentración en el lumen para que el ATP sintetasa fosforile. Por eso se le llama entonces acíclica. ¿Cuándo es cíclica más bien? Para eso tenemos que conocer un datito muy importante que está por acá. En fase luminosa yo le dije que vamos a formar entonces NAD-fosfato y ATP que va a ser usado en fase oscura para formar la glucosa. Pero ¿cuánto de cada uno necesito yo para poder formar una glucosa? Necesitas para formar una glucosa 18 moléculas de ATP y 12 NAD-fosfatos. Si te das cuenta aquí, cada vez que formas un ATP, estás formando también un NAD-fosfato. Hay una regla ahí entonces. Por cada NAD-fosfato, un ATP. Entonces, si yo hago solamente esa ruta acíclica o no cíclica, si por cada ATP se está formando un NAD-fosfato, por cada 12 ATPs también estaría formando 12 NAD-fosfatos. Pero yo no necesito 12 ATPs, necesito 18. Me faltan 6 ATPs. Para eso necesito realizar el otro tipo de fotofosforilación, la cíclica. ¿Y cómo sucede la cíclica? Ahorita regresamos a esa imagen, pero es una ruta un poco diferente nada más, mira. Vamos a ponerla con rosadito. Cuando los dos electrones son tomados aquí por la ferredoxina, aquí, esta ferredoxina le debería pasar esos dos electrones a la enzima, ¿no? Para que formen el fosfato reducido. No lo hace. Le dona los dos electrones más bien al complejo de citocromos que se encuentra por acá. Y del complejo de citocromos vuelve a suceder la ruta que tú ya conoces. Pasan a la plastosanina y de allí al fotosistema 1, ¿no? Que los requería para poder equilibrarse nuevamente. Entonces, y de allí nuevamente volverán a la ferredoxina y de allí nuevamente volverán al complejo de citocromos. Como te das cuenta, no hay inicio ni final. Si sigues esa ruta de color rosado, es algo que se está repitiendo constantemente. Los electrones están quedando vueltas y vueltas allí. Y tú dirás, ¿para qué sucede eso? ¿Qué objetivo tiene? Pues cuando los electrones estén pasando nuevamente por el complejo de citocromos, eso ayudará a que hayan más protones que se bombeen hacia el lumen. Y esos nuevos protones que se están bombeando hacia el lumen, bueno, no se están bombeando, ¿no? Están migrando simplemente a través de la membrana del tilacoide. Esos protones que están migrando ahora nuevamente van a ser aprovechados por la ATP sintetasa para formar el ATP que está faltando. ¿Te acuerdas que nos faltaban moléculas de ATP? Esos 6 ATPs se van a generar por esa ruta cíclica que tú estás viendo ahí. Entonces, esos son los dos tipos de fotofosforilación. Sí, yo sé que ahora está hecho bastante enredado allí, pero si seguimos la ruta de color verde, sería la fotofosforilación acíclica. Y si seguimos la ruta de color rosado, sería la fotofosforilación cíclica. Pero aquí, por supuesto, aquí tenemos justamente esos dos tipos de fotofosforilación y lo tenemos un poquito más aislado y explicado. Lo que hemos visto en general está aquí en el primer cuadro. Aquí está el fotosistema 2 y aquí está el 1. Como te dije, el fotosistema 2, sus clorofilas se excitan ante la incidencia de fotones y eso le hace perder dos electrones. Los dos electrones pasan a la plastoquinona, de la plastoquinona al complejo de citocromos, del complejo de citocromos a la plastosanina, y de la plastosanina pasan al fotosistema 1, que justamente también había perdido dos electrones por la incidencia de dos fotones. Esos dos electrones pasan a la ferredoxina, que tú ya sabes que se le adona a la enzima ferredoxina nafosfato reductasa para formar ¿qué? Para formar nafosfato reducido. Acá está. ¿No? Pero para eso necesitaba también nafosfato oxidado y protones. Otro evento que sucedía aquí en fase luminosa era la fotólisis del agua. Aquí está. Rompemos agua para liberar los dos electrones que se van a usar para equilibrar el fotosistema 2.
Y libera también gas oxígeno y libera protones que por supuesto también podrían ser utilizados aquí para formar el NAD-fosfato. Y ahí ya podemos separar esas dos rutas, ¿no? Si separamos ahí la ruta de color rojo que están viendo ahí con flechas rojas, tenemos a la ruta no cíclica. La primera que te señalé, aquí está, ¿no? La que te acabo de señalar. Desde el fotosistema... Ah, por cierto, acá hay algo muy importante. ¿Por qué el fotosistema uno aquí está señalado como P680 y P700? Es que ambos pueden captar luz, pero con diferente longitud de onda. El fotosistema uno, el fotosistema uno capta luz con longitud de onda de 700 nanómetros. Por eso se le llama P700. Y el fotosistema 2 capta luz con longitud de onda de 680 nanómetros. Por eso se le llama P680. Ambos captan luz, entonces, solamente que con diferente longitud de onda. Si le presentas otra longitud de onda, no la van a captar. Cada uno está especializado en una determinada longitud. Entonces, aquí recordando nuevamente la ruta no cíclica o acíclica, ya sabes que desde el fotosistema 2, los electrones van migrando hasta llegar al 1 y desde el 1 se produce la formación del NAD-fosfato gracias a que la ferredoxina le donó los electrones a la enzima encargada de ello. Pero justamente con esto estás consiguiendo que la aparición de protones en el lumen del tilacoide. Estos protones son los que van a ser bombeados por la enzima ATP sintasa para formar el ATP. Esa es la ruta, entonces, que estaría aquí, que te señalé aquí de color verde, ¿no? O azul, como originalmente lo puse, ¿no? En cambio, la cíclica solamente interviene el fotosistema 1, porque este fotosistema 1 era el que perdía dos electrones, que pasaban a la ferredoxina, pero esta no se la pasaba a la enzima, sino que se lo pasaba al complejo de citocromos. Y de allí nuevamente volvían al fotosistema 1, que nuevamente volvía a perder los dos electrones y pasaban a la ferredoxina y así nuevamente. Un ciclo sin fin. ¿Qué se conseguía con esto? Que protones migren desde el estroma hacia el lumen y estos sean aprovechados por la ATP sintasa para formar el ATP que nos estaba faltando. Van a haber diferencias muy marcadas entonces entre estas dos rutas, aparte de que una es acíclica y la otra es cíclica. Por ejemplo, ¿qué diferencias hay? Mira, en la no cíclica intervienen los dos fotosistemas, el 2 y el 1. En la ruta cíclica solamente interviene el fotosistema 1. Solo interviene el fotosistema 1. En la ruta no cíclica se forman las dos cosas. Se forma ATP y se forma también el NAD-fosfato. Se forma ATP y NAD-fosfato reducido. En la cíclica solamente se forma ATP, gracias a esos protones que están migrando a través del complejo de citocromos. No se forma NAD-fosfato porque para eso la ferredoxina le debería haber donado los electrones a la enzima NAD-fosfato reductasa, pero no se los donó, se los pasó al complejo de citocromos. Así que aquí solo se forma ATP. Y otra diferencia es que solo en la no cíclica, como estén trabajando aquí el fotosistema 2, el de la P680, allí sí se produce la fotólisis del agua. Como aquí no, en la cíclica no interviene el fotosistema 2, no se lleva a cabo la fotólisis. Esa es tercera diferencia entonces, ¿ya? Hay fotólisis y aquí no hay fotólisis. Estas dos rutas entonces permiten la generación del ATP y del NAD-fosfato que vamos a utilizar a continuación en la fase oscura. Vamos a ver una captura entonces y nos vamos ahora sí al estroma, porque ahí vamos a realizar la fase oscura.
Aquí está. La fase oscura sí es un poquito más amigable de entender. Aquí se va a desarrollar en el estroma lo que se llama el ciclo de Calvin. Este ciclo, como ves, también es una serie de reacciones que no tienen ni inicio ni final, ¿no? Pero para poder estudiar este ciclo, vamos a escoger aquí un punto de partida. El punto de partida va a ser esta molécula que tienes acá, que se llama la ribolosa 5-fosfato. ¿Se acordarán que la ribolosa era una pentosa, verdad? Tiene 5 carbonos, aquí están. Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué se le llama 5-fosfato? Porque en el carbono número 5, allí presenta un grupo fosfato unido. Bien, esta ribolosa 5-fosfato va a ser fosforilada. Para eso vamos a usar los ATPs que hemos formado hace un rato en fase luminosa. Fosforilamos esta ribolosa y se va a convertir ahora en otra molécula que se llama la ribolosa 1.5 bifosfato. Ahora es 1.5 porque aparte de tener fosforilado el carbono número 5, también lo tiene el número 1. Esta ribolosa 1.5 bifosfato ahora es la que sufre la fijación del dióxido de carbono. El dióxido de carbono que asimilan las plantas de la atmósfera es fijado a esta molécula de ribolosa 1.5 bifosfato para formar una exosa, ¿no? Porque como la ribolosa tiene 5 carbonos y le estás agregando uno del carbono, estaríamos formando una molécula de 6 carbonos, una exosa. Aquí está, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el que le hemos agregado. Ah, por supuesto, esta fijación no sucede así de la nada, ¿eh? Sucede porque hay una enzima que se llama la rubisco. La rubisco es la enzima encargada de la fijación del dióxido de carbono. Pero ojo que no solamente puede fijar dióxido de carbono, ¿ah? Justamente su nombre completo es ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. Lo vamos a poner por acá, ¿ya? Carboxilasa porque puede fijar dióxido de carbono, como lo estamos viendo acá, pero en ciertas condiciones también puede fijar oxígeno. Pero en otras condiciones, para lo que estamos viendo aquí, solamente debería fijar dióxido de carbono. Es lo importante. Esta exosa, como bien dice acá esta imagen, tiene vida corta. ¿Qué quiere decir? Que va a ser muy inestable y se va a partir por la mitad. Como es una molécula de 6 carbonos, pues ahora se va a partir en dos moléculas de 3 carbonos. Aquí están. Y estas moléculas se llaman fosfogliceratos. Aquí, como teníamos una hexosa, ahora tenemos dos de 3 carbonos. Tres fosfoliceratos. Que ahora son 3 fosfoliceratos porque en su carbono número 3, ahí tendrían un grupo fosfato. Estos 3 fosfoliceratos van a ser fosforilados. Van a ser fosforilados utilizando más ATP del que habíamos formado en la fase luminosa, ¿no? Por eso necesitas ATP, por eso necesitas formar ATP. Acá lo estás usando. De esta manera, cada fosfolicerato se convierte ahora en 1.3 bifosfolicerato. Además de tener fosfato en el carbono número 3, ahora también lo tienen en el carbono número 1, cada uno. Este 1.3 bifosfoglicerato va a ser reducido y para eso vamos a usar la otra molécula que formaste en fase luminosa, el NAT fosfato reducido. Usamos los NAT fosfatos y se van a reducir formando otra molécula que se llama el gliceraldehído 3-fosfato, que es una molécula muy importante. Se le llama así, pero se le llama también fosfogliceraldehído o se le reconoce más por sus siglas PGAL. Estas moléculas
tienen diferentes destinos. Pueden ser utilizadas para generar justamente nuestro objetivo, la glucosa, o pueden ser utilizadas también para regenerar las ribulosas que teníamos inicialmente y volver a comenzar el ciclo. Esa es la importancia de esta molécula que se llama el fosfogliceraldehído. Ahora, esa es la ruta que debemos seguir, pero no es que trabajemos solamente con una molécula de cada una de ellas. Hay en realidad, vamos a ponerlo por acá. Aquí deberíamos empezar con seis ribulosas. Tenemos 6 moléculas de 5 carbonos. Se fosforilan, pasan a ser 6 moléculas de ribolosa, 1,5 bifosfato. Sufren la fijación, entonces, como tenemos 6 ribulosas, aquí necesitaríamos 6 moléculas de dióxido de carbono. Formando de esta manera, tras la fijación, 6 hexosas. Aquí vamos a poner 6 hexosas, ¿ya? 6 hexosas. Que ya sabes que tenían la vida corta, eran muy inestables, se van a partir por la mitad. Así que tendríamos entonces, ¿cuántas moléculas de fosfoliserato? Tendríamos 12, pues, ¿no? Si se parten por la mitad, por cada una de ellas tendríamos 2. 6 por 2, 12. 12 moléculas de 3 fosfoliserato. Estas 12 moléculas de 3 fosfoliserato se fosforilan también, como tienes 12, acá necesitaríamos, no 2 ATPs, necesitarías 12 ATPs, que después de gastarse se van a convertir en 12 ADPs. Esos 12 3 fosfoliseratos se van a convertir ahora, después de esa fosforilación, en 12 1,3 bifosfoliseratos. Y esos 12 1,3 bifosfoliseratos van a ser reducidos con los NADFosfatos. Para eso vas a necesitar 12 NADFosfatos, ¿no? Como tienes 12 1,3 bifosfoliseratos, necesitas 12 NADFosfatos. Finalmente se formarán 12 moléculas de PGAL. Dos de estos PGALs se utilizan para formar la glucosa. Tiene sentido, ¿no? Porque como cada PGL tiene 3 carbonos, 1, 2 y 3, 2 harían 6 carbonos. Y la glucosa es una hexosa que tiene 6 carbonos. 3, 4, 5 y 6. Deme un segundito. Ya, disculpen. Tengo una emergencia por aquí con mi gatito. Ya. Dos PGALs entonces se van a utilizar para generar una molécula de glucosa. Y los otros 10, pues las otras 10 se utilizan para regenerar las regulosas que tenemos por acá. 10 PGLs. Tiene sentido, ¿no? Porque mira, teníamos aquí 5, perdón, 6 ribulosas que son de 5 carbonos. 6 por 5, 30 carbonos, ¿verdad? Y aquí estamos enviando 10 PGLs, donde cada uno de ellos tiene 3 carbonos. 10 por 3, 30 carbonos, ¿no? 30 carbonos se utilizan para regenerar 30 carbonos. De esa manera el ciclo vuelve a empezar. Y allí puedes reconocer estos 4 eventos, que son la carboxilación, que estaría a cargo de la rubisco, ¿no? Que está encargado de fijar el dióxido de carbono. El segundo evento, que sería la reducción del 1,3 bifosfodiserato. Esto de acá. Este 1,3 bifosfodiserato se reducía gracias a los NADFosfatos para formar esta molécula importantísima que es el PGAL. Se sintetizan compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque hemos generado glucosa. Pero mira, si revisamos esta parte de la derecha, no solamente se genera glucosa, también se pueden generar, a partir del PGAL, se pueden generar aminoácidos, que son los constituyentes de las proteínas.
Se pueden generar también ácidos grasos, que son los constituyentes de los lípidos. Y por supuesto también pues la regeneración de la ribulosa que hemos visto, ¿no? Que 10 PGAL sirven para regenerar 6 ribulosas. Esto de aquí. Esos serían los 4 eventos que se señalan en la fase oscura, entonces. Más sencillo entonces que la fase luminosa. Y con eso conseguimos nuestro objetivo, porque nuestro objetivo era formar esto de acá, la glucosa. Esta glucosa es la que va a ser usada en la siguiente parte, que es la respiración celular, para formar grandes cantidades de ATP. Va a ser el sustrato que usan nuestras células para formar ATP. Con esto finalizamos entonces la fotosíntesis. Si no hay ninguna pregunta por ahí. Por cierto, no es que de frente se genere glucosa. Lo primero que se genera es fructosa 1,6 bifosfato. Solamente que a partir de esa fructosa, esta va sufriendo una serie de reacciones a fructosa 6-fosfato, de allí cambia a glucosa 6-fosfato y finalmente se desfosforila para quedar como la glucosa que necesitamos principalmente. Originalmente se genera fructosa entonces, ¿ya? A partir de los PGA, de esos dos PGALs. Bien, pasemos entonces a la siguiente etapa. Pasemos a la respiración celular. La respiración celular va a ser un proceso que es complementar a la fotosíntesis, porque si bien en la fotosíntesis hemos formado moléculas orgánicas, la glucosa, aquí en la respiración celular vamos a degradar esa molécula orgánica. ¿Pero con qué objetivo? Producir grandes cantidades de ATP. Por eso se le llama proceso catabólico, porque va a degradar moléculas orgánicas. Este proceso consta de dos etapas, una etapa anaeróbica y una etapa aeróbica. La etapa anaeróbica se le llama así porque va a suceder en ausencia de oxígeno y se va a localizar en la célula en el citosol. Allí va a suceder esta etapa anaeróbica. Dentro de la etapa anaeróbica van a suceder dos procesos también que se llaman la glucólisis y la fermentación. De la etapa anaeróbica se lleva a cabo la etapa aeróbica, que como su nombre lo puede hacer sospechar, va a suceder en presencia de oxígeno. Y esta no va a suceder en el citosol, va a suceder dentro de la mitocondria. Justamente en esta etapa aeróbica es donde se genera una gran cantidad de energía. Y por eso le reconocemos a la mitocondria la, la propiedad de producir grandes cantidades de ATP, ¿no? De ser la central energética que hay en la célula. ¿Qué etapas hay ahora en la etapa aeróbica? Pues hay etapas como lo es el ciclo de Krebs y también una cadena de electrones también que se producen en la membrana interna que se le llama fosforilación oxidativa. Este transporte de electrones a través de moléculas y otras moléculas se le llama fosforilación oxidativa. Dos eventos principales que podríamos señalar aquí en la etapa aeróbica entonces. Es el ciclo de Krebs, el famoso ciclo de Krebs, y la fosforilación oxidativa. En la fórmula que estamos viendo por aquí, estamos viendo cómo sucede esto, ¿no? Necesitas en primer lugar la molécula orgánica. Debe suceder en presencia de oxígeno porque una de las etapas es la etapa aeróbica. Debe haber presencia de agua para que haya esto, ¿no? La generación de energía, generación de ATP. Como subproductos también se genera dióxido de carbono y agua. Sucedería como que lo contrario de la fotosíntesis, ¿no? Porque en la fotosíntesis más bien necesitabas dióxido para formar glucosa, pero aquí sucede al revés. Necesitas glucosa y liberas dióxido, pero tu objetivo es esto, formar energía. Si revisamos esos eventos que suceden en estas etapas anaeróbicas y aeróbicas, estarían por acá, efectivamente. Todo el cuadradito de color naranja representaría lo que es la mitocondria.
y todo lo que está afuera sería el citosol, pues, ¿no? En el citosol se lleva a cabo la etapa anaeróbica, donde está la glucólisis, que básicamente degrada la glucosa en piruvato o ácido pirúvico, en dos moléculas de ácido pirúvico, pero con el objetivo de formar pequeñas cantidades de energía, formar ATP y también formar otros productos que vamos a ver en un ratito. De esta glucólisis, si hay presencia de oxígeno en la célula, directamente deberíamos entrar a la mitocondria para poder realizar la etapa aeróbica. Pero no siempre hay oxígeno en la célula. A veces estas pueden sufrir una ausencia de este, como puede ser, por ejemplo, como le puede pasar, por ejemplo, a tus células musculares. Cuando estás haciendo mucho ejercicio, estas celulitas se pueden quedar sin oxígeno, así que por eso no podrían utilizar la etapa aeróbica. Tienen que seguir haciendo glucólisis para seguir generando ATP. Y un proceso complementario a la glucólisis en estas condiciones va a ser la fermentación, en el cual esos piruvatos o ácidos pirúvicos se convierten en ácido láctico o etanol dependiendo del tipo de célula. Y hasta allí nomás quedaría, ya no habría fase aeróbica. Pero si hay presencia de oxígeno, pues los piruvatos o ácidos pirúvicos ingresan a la mitocondria y allí, tras un proceso de reacciones que vamos a conocer en un momento, se sucede lo que es el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa para generar las grandes cantidades de ATP que necesitamos. Entonces vamos a ver primero lo que sucede con la etapa anaeróbica, con la glucólisis y la fermentación. A la glucólisis también se le llama vía de Enden-Meyerhof y básicamente consiste en la degradación de una molécula de glucosa hasta dos moléculas de piruvato o también llamado ácido pirúvico. Son lo mismo, ¿ah? Solamente que piruvato vendría a ser como la forma ionizada, pero básicamente se les puede utilizar como sinónimos. Piruvato o ácido pirúvico. ¿Qué sucede con la molécula de glucosa? Que si en el caso de una célula vegetal, pues la habría obtenido a partir de la fotosíntesis. Y en el caso de una célula animal, por ejemplo, como la de nosotros, esa glucosa la hemos obtenido a partir de la alimentación. Esa glucosa va sufriendo una serie de reacciones que la van degradando y el primer paso es que se convierta en fructosa 1,6 fosfato. Para que se convierta en esta molécula necesitamos gastar dos moléculas de ATP. Gastar, ¿ah? Por eso que aquí estás viendo que dos ATPs se están convirtiendo en dos ADPs, ¿no? Cada uno está perdiendo un fosfato y son los que están presentes ahora en el carbono número uno y en el carbono número 6 de esta fructosa. Esta fructosa 1,6 se degrada ahora en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Estos gliceraldehídos 3-fosfatos son los que, a partir de cada uno de ellos, van a permitir la generación de piruvato. Como tenemos dos gliceraldehídos, se generarán dos piruvatos. Pero tras esa serie de reacciones, ¿qué cosa va a suceder? Se van a formar cuatro moléculas de ATP y se va a formar un donador de electrones. Bueno, en realidad dos. Uno por cada gliceraldehído. En este caso no es el NAT-fosfato de la fotosíntesis, este no tiene fósforo, es solamente NAT. Dos NAT reducidos se generan en esta etapa. Por eso decimos que en la glucólisis lo que tú obtienes son dos piruvatos, efectivamente, pero vas a obtener también dos ATPs netos. Dos ATPs netos, ¿por qué? Porque aquí estás formando cuatro efectivamente, pero has gastado dos aquí arriba. Cuatro menos dos, dos ATPs netos, pero formaste cuatro. Pero tu producto neto es dos. Y los dos NAD-fosfatos que tenías ahí a la izquierda también. Estos serían los tres productos de la glucólisis. Dos piruvatos, dos ATPs netos y dos NAD reducidos. Como te dije hace un momento entonces, después de la glucólisis lo que obtenemos es piruvato. Dos piruvatos. Aquí están. Esos dos piruvatos, si es que hay condiciones con oxígeno,
Entonces vamos a la mitocondria y hacemos la etapa aeróbica. Pero si no hay oxígeno, pues no podemos entrar a la mitocondria. Tenemos que seguir haciendo glucólisis para seguir generando estos dos ATPs netos, que es energía, en pequeñas cantidades, pero que permite sostener pues la demanda de la célula. Porque no podemos utilizar la mitocondria para generar toda esa gran cantidad de ATP. Pero un proceso complementario para poder seguir haciendo glucólisis va a ser la fermentación. ¿Por qué tenemos que hacer fermentación? En estas condiciones, sin oxígeno, si es que no hay oxígeno, por eso acá te dice oxígeno ausente. Si tú te das cuenta aquí, para formar este NAD reducido, necesitas previamente NAD oxidado. Si la célula se empeña en solo hacer glucólisis, glucólisis, glucólisis todo el tiempo, glucólisis todo el tiempo, va a tomar todo el NAD oxidado que tenga disponible y al final todo va a estar reducido. Y no va a poder seguir haciendo glucólisis porque ya necesita NAD oxidado para cumplir con este pasito. Entonces, para eso existe la fermentación, que lo han puesto en una diapo que está por aquí al fondo, así que vamos a ir al final, aquí. La fermentación. ¿Cuál es el objetivo de la fermentación? Simplemente oxidar el NAT. O sea, si la célula ya ha hecho glucólisis varias veces y hay una gran cantidad de NAT reducido, la fermentación se va a encargar de oxidar ese NAT para que se encuentre en forma oxidada y pueda ser aprovechado nuevamente en la glucólisis, para que pueda seguir generando esos dos ATPs netos. Por ejemplo, aquí mira, tenemos dos tipos de fermentación, la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Se diferencian en los productos que se generan, como también en el tipo, y como también en el tipo de célula que la desarrolla. La alcohólica la van a desarrollar principalmente bacterias, levaduras, que son hongos unicelulares, y también plantas superiores. En el caso de la láctica, estas las pueden producir algunas bacterias que se llaman las bacterias acidolácticas, y células animales como pueden ser las musculares y también los eritrocitos. En la fermentación alcohólica, mira, aquí lo tenemos complementario a la glucólisis. Aquí estás haciendo glucólisis, mira. ¿Qué pasa con la glucosa? Pasa por glucólisis y obtenemos dos piruvatos. ¿Cuál era tu objetivo? Formar esto de acá. Dos ATPs netos. Pero también formaste dos moléculas de NAT reducido. Como te dije, si la célula sigue haciendo esto constantemente, todo el NAT disponible estará reducido. No habrá, no habrá moléculas oxidadas. Y la célula necesita esto para poder cumplir con ese paso y poder formar ATP. Entonces, para eso existe la fermentación. La fermentación también va a suceder en el citosol y allí se van a tomar los dos piruvatos que se han obtenido por glucólisis y, tras una serie de reacciones enzimáticas, estos dos piruvatos van a convertirse en dos acetaldehídos y finalmente se van a convertir en dos moléculas de etanol. Por eso se llama alcohólica, ¿no? Porque el etanol es un alcohol, ¿verdad? Pero para cumplir justamente este último paso, de acetaldehído a etanol, se toman los NAT reducidos y se les oxida. Y así oxidados, la glucólisis dice gracias, pues, porque ya obtuvo los NAT oxidados que necesita para volver a cumplir este paso, reducir el NAT oxidado y generar, por supuesto, los dos ATPs que necesitamos. Es un requisito entonces tener esto, y para eso existe la fermentación, para oxidar todo el NAT que se encuentra reducido, porque no podemos entrar a la mitocondria y hacer la fase aeróbica. Así que la glucólisis va a ser el único mecanismo que tenemos para formar energía. Y ojo acá, la fermentación no genera energía. La fermentación solamente está sirviendo para esto, para oxidar el NAT. La generación de energía se lleva a cabo por glucólisis, pero la fermentación de ninguna manera genera energía, solamente sirve para oxidar el NAT. Esto sucede entonces en bacterias, levaduras y plantas superiores, que producen etanol por fermentación. Y en células animales o en otro tipo de bacterias que son las acidolácticas, se lleva a cabo la fermentación láctica. Aquí estamos viendo nuevamente la glucólisis, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos obtenido glucosa a partir de lactosa.
que era un disacárido, ¿no? Formado por galactosa y glucosa. Pero la glucosa pasa por glucólisis y nuevamente obtenemos dos piruvatos. Ya sabes qué pasa, ¿no? Se generan dos ATPs netos y se reduce el NAD oxidado, obteniendo NAD reducido. Nuevamente, si esta célula se encontrara en condiciones sin oxígeno, pues ya no va a poder usar mitocondrias. Bueno, y en el caso de los eritrocitos humanos, ¿se acuerdan que los eritrocitos, bueno, creo que eso no faltó, ¿verdad? Bueno, en el caso de los eritrocitos de los mamíferos, nosotros somos mamíferos, ¿verdad? No tienen mitocondrias, así que ellos no pueden hacer la fase aeróbica. Entonces van a tener que usar solamente la etapa anaeróbica, ¿no? Por eso van a hacer glucólisis y fermentación. Pero ya sea el hecho de que no tengan mitocondrias o que se encuentren en ausencia de oxígeno teniéndolas, pues lo que va a tener que seguir haciendo para generar energía es glucólisis. Tiene que hacer glucólisis, glucólisis, glucólisis para generar energía. Pero nuevamente va a suceder el mismo problema, que quizás en algún momento una gran parte del NAT esté reducido y solamente una pequeña parte esté oxidado, afectando el cumplimiento de este paso. Entonces, para eso sucede la fermentación láctica, en donde los dos piruvatos que se obtienen por glucólisis, gracias a la lactato deshidrogenasa, pasan a ser dos moléculas de lactato, o llamado también ácido láctico. Es lo mismo, también es solamente que el lactato es la forma ionizada, por si acaso, ¿ya? O ácido. Pero también, como estás viendo, para que esos piruvatos se conviertan en lactato, estamos tomando los NAT reducidos y se están convirtiendo en NAT oxidado nuevamente, donde nuevamente la glucólisis dice gracias, ¿no? Porque ahora tiene NAD oxidado para cumplir con este pasito, que también le va a permitir generar los dos ATPs netos que genera este proceso. Eso es la fermentación láctica, entonces. Y este tipo de fermentación tiene especial relevancia en lo que se llama el ciclo de Cori. Seguramente habrán escuchado hablar del ciclo de Cori, que involucra dos partes de nuestro cuerpo. Involucra la participación del hígado e involucra la participación de las células musculares. Básicamente, este ciclo de Cori comprende el reciclaje de una molécula de glucosa para obtener grandes cantidades de energía en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno. ¿Qué va a suceder? Mira, por ejemplo aquí. Vamos a empezar aquí con la célula muscular. En las células musculares va a suceder la glucólisis. Imagínate que estás haciendo ejercicio, un ejercicio intenso. Tus células musculares van a realizar la glucólisis para poder generar energía. Así que de la glucosa vamos a generar dos piruvatos. Ya sabes que eso sucede en glucólisis. Y también se generan los dos ATPs netos. Esos piruvatos, ahora como la célula se encuentra en ejercicio intenso, se va a encontrar en condiciones de ausencia de oxígeno. Cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, nuestras células musculares empiezan a sufrir esa privación de oxígeno. Se encuentran en condiciones anaeróbicas entonces. Ya no van a poder utilizar la fase aeróbica que vamos a conocer más adelante. Así que tiene que hacer fermentación, por lo que te he contado, ¿no? Para poder obtener NAD oxidado. Así que esos piruvatos pasan a ser ahora dos lactatos. Hacen fermentación láctica, pues, ¿no? Porque son células animales. ¿Qué pasa con estos dos lactatos? Ahora van a ir a través de la sangre, a través de los vasos sanguíneos, se van a ir al hígado. Y en el hígado, que tú sabes que es el encargado de metabolizar re- realizar parte del metabolismo de carbohidratos en nuestro cuerpo, va a reciclar esos dos lactatos y mediante un proceso que se llama la gluconeogénesis, los va a devolver a su forma de piruvatos y desde allí se va a generar nuevamente una glucosa. Eso es lo que se llama gluconeogénesis, ¿no? Neo, nuevo, génesis, formación. Formación de nueva glucosa.
O sea, a partir del lactato, que sería un residuo, ¿no? Se está generando glucosa en el hígado. Y esa glucosa se puede volver a enviar a la célula muscular para que vuelva a pasar por glucólisis y seguir generando estos dos ATPs. En el músculo, entonces, en esta célula muscular, por cada una de estas vueltas se estaría generando dos ATPs. Ahora imagínate si esa sola glucosa vuelve a recorrer 3 vueltas, 4 vueltas, 10 vueltas, 20 vueltas, ¿no? Tendríamos que multiplicar 20 por 2, por ejemplo. Por 20 vueltas obtendríamos 40 ATPs. De eso se trata el ciclo de Cori, reciclar una molécula de glucosa para obtener grandes cantidades de energía, sin necesidad de pasar a una etapa aeróbica. Ahora, adicionalmente también aquí existen otros procesos en el hígado también, que ya no intervienen con el ciclo de Cori, pero es importante que los conozcas también. La glucosa puede pasar a la forma de reserva, que es el glucógeno, ¿no? Que te dije que cuando la célula no necesita utilizar la glucosa, pues la transforma en glucógeno. Y ese proceso de glucosa a glucógeno se llama glucogénesis. Ahora, si la célula quiere gastar glucosa y tiene glucógeno, degrada glucógeno para obtener glucosa. Ese proceso se llama glucogenólisis. La glucosa, que ya sabes que puede pasar a la sangre e ir a la parte del cuerpo que la necesita a través de ella. Entonces hay tres palabritas aquí que debemos aprender a diferenciar, ¿ya? Gluconeogénesis, formación de glucosa en el hígado. Glucogénesis, formación de glucógeno, la sustancia de reserva. Y glucogenólisis, la degradación de glucógeno para liberar glucosa. Es muy importante entonces la fermentación para la realización del ciclo de Cori. Esto sería entonces lo que tenemos con esta diapositiva. Estaba al final. Así que ahora retornamos por acá. Eso es lo que sucede entonces por aquí. Es justamente que en esta imagen estás viendo eso, ¿no? Los piruvatos, si hay condiciones sin oxígeno, pasan por fermentación y se convierten en lactato. Esta podría ser una célula muscular, por ejemplo. ¿Para qué? Para que el NAT reducido que has obtenido por glucólisis pase a su forma oxidada. Y así en su forma oxidada, seguimos esta flecha, vuelve a ser utilizado en glucólisis para cumplir con este pasito que le permite a la célula formar ATP por glucólisis. Ya, pero si hay oxígeno, no vamos a hacer fermentación. Ya no va a suceder esto. Tenemos que entrar a la mitocondria. Y por eso vamos a pasar por aquí a la etapa aeróbica. Te dije que en la etapa aeróbica suceden principalmente dos etapas, que son el ciclo de Krebs, o también se le llama ciclo del ácido cítrico, y también la fosforilación oxidativa, donde sucede un transporte de electrones y también de protones llamado quimioósmosis. Adicionalmente existe otro evento que se llama la formación de acetilcoenzima, que también va a ser muy importante. Pero ya, entonces serían tres eventos principales, ¿ya? La formación de acetilcoenzima A, el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y la fosforilación oxidativa, ¿ya? Tres eventos importantes. Cada uno de ellos se va a localizar en partes específicas de la mitocondria. De hecho, los dos primeros van a suceder en el mitosol o matriz mitocondrial. Y el último, la fosforilación oxidativa, va a suceder en la membrana interna, que si se recordarán, estaba plegada en forma de crestas. Vamos entonces por aquí a esa primera etapa aeróbica, que será la formación del acetilcoenzima. Para que se forme mira, aquí están los piruvatos. Aquí está el piruvato. Lo primero que debe suceder a este piruvato es un proceso de decarboxilación. ¿Qué quiere decir?
que va a perder dióxido de carbono. Como son dos piruvatos los que tenemos, porque son dos piruvatos los que tú has obtenido por glucólisis, se liberarían dos moléculas de dióxido de carbono. Ese piruvato así de carboxilado sufre la agregación de una molécula llamada la coenzima A, bueno, serían dos, ¿no? Porque tenemos dos piruvatos, y pasa a convertirse en una molécula que se llama el acetilcoenzima. Como teníamos dos piruvatos y le hemos agregado dos coenzimas, tendríamos dos acetiles coenzima. De piruvato acetilcoenzima A, además hemos formado una molécula de NAT, pero como son dos piruvatos, pues habremos formado dos NAT reducidos. A partir de dos NAT oxidados, por supuesto, ¿no? Porque lo que debes tener, ya sabes, ¿no? Para tener NAT reducido, es NAT oxidado. Este es un producto de la formación de acetil coenzima A también. Mira, ojo que el acetil coenzima A no lo obtienes solamente a partir de los piruvatos, los puedes obtener a partir de los aminoácidos, que son los constituyentes de las proteínas. Y también los puedes obtener a partir de los ácidos grasos, que son los constituyentes de los lípidos. Por cierto, esta reacción es reversible. O sea, de ácido graso puedes obtener acetil y de acetil puedes obtener ácidos grasos. Es por eso que se señala que comer azúcar engorda, porque ¿de dónde obtuvimos estos piruvatos? De la glucosa, ¿verdad? Estos piruvatos pueden pasar a ser acetil, que podrían pasar a ser ácidos grasos, constituyentes de lípidos que podrías almacenar en tu tejido adiposo. Pero por su parte también esos lípidos que están en tu tejido adiposo podrían degradarse para liberar ácidos grasos y formar acetilcoenzima, que es la que vamos a usar a continuación. Lo siento, otra emergencia. Ya, pasamos a la siguiente etapa entonces. Entonces, se le llama formación de acetilcoenzima A, pero lo que estás viendo allí es que está sucediendo inicialmente una decarboxilación del piruvato, ¿no? Tiene que perder dióxido de carbono. Esta decarboxilación va a suceder en el mitosol. Sucede en el mitosol o matriz mitocondrial. Pasamos a la siguiente etapa que sería el ciclo de Krebs o ciclo también llamado del ácido cítrico. Y este también pues es una serie, comprende una serie de reacciones sin inicio ni final, ¿no? Porque es un ciclo. Entonces, también aquí tenemos que tomar un punto de partida para poder estudiarlo. Y el punto de partida va a ser esta molécula que está acá, que tiene cuatro carbonos, que se llama el oxalacetato. Y está con sus cuatro carbonos. Este oxalacetato va a sufrir la agregación de esta molécula que hemos formado en el paso anterior, que se llama el acetilcoenzima, que tiene dos carbonos, ¿ya? Como el oxalacetato tiene cuatro y el acetil tiene dos, 4 más 2, se generará una molécula de 6 carbonos, que se llama el citrato. El citrato pasa a su vez a ser otra molécula. Hay enzimas que están catalizando estas reacciones, ¿ya? El citrato pasa a ser isocitrato, que mantiene todavía sus 6 carbonos, por cierto. Vamos a ponerle acá 6 carbonos. Pero al convertirse en alfa-cetoglutarato, sufre una decarboxilación. Como estás viendo acá, está perdiendo un dióxido de carbono. Eso hace que el alfa-cetoglutarato sea solamente de 5 carbonos. Pero eso no es tanto lo importante. Lo importante va a ser que de isocitrato a alfa-cetoglutarato se está formando una molécula de NAT reducido. Esto va a ser importante. De alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A, ahora se produce otra decarboxilación. Se libera otra molécula de dióxido. Pero también lo importante aquí es esto. Se está formando una molécula de NAT reducido.
Y el succinilcoenzima pasa a ser succinato. Aquí sucede algo muy interesante. Se produce una fosforilación. Una molécula de guanosin difosfato se fosforila y se convierte en guanosin trifosfato. Esta es una molécula como el ADP, solamente que en lugar de tener adenina, como lo tiene el ATP, por eso se llama adenosin, tiene guanina, por eso se llama guanosin. Guanosin difosfato se convierte en guanosin trifosfato. Este guanosin trifosfato le dona el fósforo que ha ganado a una molécula de adenosin difosfato y de esa manera se convierte en un adenosin trifosfato. O sea, por eso podemos decir que en este pasito se forma una molécula de ATP. Ahora el succinato pasa a ser fumarato y allí se forma otro donador de electrones que es el FAT reducido. De fumarato a malato, de fumarato a malato, perdón, el fumarato pasa a ser malato y allí se agrega una molécula de agua. No es tan importante porque lo importante va a ser también lo que viene a continuación. De malato a oxalacetato se forma otra molécula de NAT. Si te resulta complicado aprenderte estos nombres de molécula a molécula, te pediría que al menos también hagas énfasis en lo que se va formando en cada uno de estos pasitos. ¿Qué es lo importante más que nada? Los donadores de electrones que se están formando y el ATP que estamos formando. Aquí hemos dado una vuelta, ¿no? Hemos regresado al oxalacetato. Pero ¿cuántos NAT hemos formado? Hemos formado aquí uno, 2 y 3. Vamos a poner eso acá. Por cada vuelta. 3 NAT reducidos. ¿Cuántos FAT has formado? Solamente uno. FAT. ¿Y cuántos ATPs has formado? También solamente uno. De succinilcoenzima a succinato. Un ATP. Pero tú no vas a dar solamente una vuelta, ¿no? Esta vuelta la has dado gracias a que has agregado una molécula de acetilcoenzima A. Pero tú no tenías solamente una, ¿verdad? Tenías dos. Así que puedes dar dos vueltas. Así que tienes que multiplicar todo esto por 2. Serían entonces 6 NAT, 2 FAT, 2 FAT y 2 ATPs. Bien, eso es lo que sucede entonces en el ciclo de Krebs. Lo importante, entonces, ¿para qué estamos formando? ¿Dónde está la gran cantidad de energía? Hasta ahora solamente hemos formado energía aquí en el ciclo de Krebs, a la justa uno por cada vuelta, y en la glucólisis hemos formado 2 ATPs netos. ¿Dónde está la gran cantidad de energía? La gran cantidad de energía se va a formar en la siguiente etapa que se llama la fosforilación oxidativa. Esta, bueno, me había olvidado acá de señalarles que el ciclo de Krebs también sucede en el mitosol. Más bien, la fosforilación oxidativa va a suceder en la membrana interna o llamada también cresta mitocondrial. Y justamente la representación de lo que tenemos acá, esto de aquí sería la membrana interna, la que está replegada formando las crestas de la mitocondria. Y lo que tenemos por acá sería la externa, la que está delimitando la mitocondria. Entre interna y externa vamos a encontrar un espacio que se llama el espacio intermembrana, y a su vez la membrana interna está delimitando un espacio que es el mitosol o matriz de la mitocondria, como dice acá. En este espacio que está aquí abajo sería donde sucede la formación del acetilcoenzima A y también el ciclo de Krebs. ¿Ya? Vamos a borrar esto porque vamos a hacer también otros garabatos por acá. Fíjate que en la membrana interna vamos a encontrar complejos, así como habían complejos también en la membrana del tilacoide. Aquí en la membrana de en esta membrana interna, perdón, también vamos a encontrar complejos. Está el complejo número uno. Le vamos a poner números romanos a cada una de ellas, ¿ya? Está el complejo uno.
Aquí por debajo de la ubiquinona, que es una molécula muy importante, debería haber un complejo número 2. El complejo de citocromos es el complejo número 3. Y el complejo de la citocromo oxidasa sería el complejo número 4. Y hay un complejo número 5 que es una enzima que tú ya conoces, la ATP sintetasa. Hay 5 complejos entonces ahí, que justamente son los que nos van a ayudar a ejecutar esta cadena de electrones. Pero la ATP sintetasa no, ¿ah? La ATP sintetasa ya sabes qué es lo que hace. Bombea 4 protones para poder formar la energía que necesita para fosforilar un ADP y transformarlo en adenosín trifosfato. ¿Qué vamos a hacer con los NAT y los FAT que hemos formado en los pasos anteriores? El NAT que tú has formado viene aquí y a nivel del complejo número 1 le dona los 2 electrones. Y a partir de allí inicia una carrera. Del complejo número 1 pasan a la molécula llamada ubiquinona. De la ubiquinona pasan al complejo número 3. Del complejo número 3 pasan al complejo número 4. Y este complejo, mira, toma esos 2 electrones y en conjunto con protones que hay en el mitosol y gas oxígeno, forma una molécula de agua. Hace también lo contrario de la fotosíntesis, ¿no? Porque en la fotosíntesis más bien rompíamos agua. Pero aquí más bien estamos formando agua. Por eso se dice que el oxígeno es el último sector de los electrones en la respiración celular, ¿no? Porque aquí estamos utilizando oxígeno que está aceptando justamente los electrones para formar agua. Esa es la ruta entonces, ¿ya? La primera ruta, la del NAT, la de los electrones dejados por el NAT. Porque también teníamos otro donador de electrones, que era el FAT, pero el FAT no dona sus electrones a nivel de complejo número 1, los dona a nivel del complejo número 2. Del complejo número 2 pasan a la ubiquinona, y de la ubiquinona pasan al complejo número 3, y del 3 pasan al 4, donde nuevamente pasa lo mismo. Se forma agua, gracias a esos electrones, los protones y el gas oxígeno. ¿Y dónde está la energía? Bueno, ya sabes que la energía se va a encargar va a ser encargada al ATP sintetasa, pero la ATP sintetasa necesita protones para poder bombear. ¿Cómo se generan esos protones? Si te das cuenta, mira, este, mientras los electrones están pasando por el complejo número 1, hay protones que están escapándose hacia el espacio intermembrana, desde el mitosol hacia el espacio intermembrana. Mientras están pasando por el complejo número 3, también hay protones que están migrando, están escapando, se están metiendo al espacio intermembrana. Y también cuando pasan por el complejo número 4, también hay protones que están migrando hacia el espacio intermembrana. Se calcula que aproximadamente son 4, 4 y 2, respectivamente. Por eso es que por cada NAT que estaría dejando sus electrones aquí en el complejo número 1, estarían migrando 4 más 2, lo que sería 10 protones. Como la ATP sintetasa necesita bombear 4 para formar una molécula de ATP, y tú tienes 10 protones bombeados gracias al NAT, este, ¿cuántos ATPs formarías? Por regla de 3 simple, formarías 2.5 ATPs, lo que redondeado serían 3 ATPs. Por eso se dice que por cada NAT se forman 3 ATPs. En cambio, el FAT donó sus electrones a nivel de complejo número 2, así que solamente provocaría la migración de 4 por aquí y 2 por acá. 4 más 2, 6. 6 protones. Nuevamente, si la ATP sintetasa usa 4 para formar un ATP y tú tienes 6, por regla de 3 simple, formarías 1.5 ATPs, lo que redondeado sería 2 ATPs. Por eso se dice que por cada FAT se generan 2 ATPs. Eso sería entonces la fosforilación oxidativa. En la regla, lo que deberíamos tener en cuenta, ¿ya? Por cada NAT, 3 ATPs. Por cada FAT, 2 ATPs. Y aquí tenemos el resumen de lo que vimos hace un momento. Ya sabemos entonces que en glucólisis, la glucosa pasa a ser 2 moléculas de piruvato, pero obtuviste también 2 moléculas de NAT. Ojo con este NAT que está aquí, ¿ah?
Si es que hubieron condiciones sin oxígeno, ese NAD recuerda que lo usaste en fermentación, ¿no? Lo volviste a oxidar. Pero si es que hubieron condiciones con oxígeno, este NAD debería ser utilizado en la mitocondria. Pero recuerda que esto se formó en el citosol. Tiene que entrar a la mitocondria y para eso existen las lanzaderas. Las lanzaderas son complejos que permiten la utilización de este NAD en el interior de la mitocondria. Está la de glicerol 3-fosfato, que hace que estos NAD que están en el citosol, cuando ingresen, pasen a ser 2-FAT. Como tú ya sabes que por cada FAT se generan 2 ATPs, 2 por 2, 4 ATPs. Si usas la de glicerol 3-fosfato, a partir de esos 2 NAD de la glucólisis formarás 4 ATPs. Más bien, la lanzadera de malato aspartato permite que mantengan su forma. Estos 2 NAD ingresan como 2 NAD. Tú ya sabes que por cada NAD se generan 3 ATPs, 2 por 3, 6 ATPs. Así que si usa la lanzadera de malato aspartato, esos 2 NAD estarán permitiendo la formación de 6 moléculas de ATP por fosforilación oxidativa. Por eso es que acá te dice, ¿no? Se generan de 4 a 6 moléculas de ATP. Serán 4 si usaste la de glicerol o serán 6 si usaste la de malato aspartato. Esos dos piruvatos, si habían condiciones con oxígeno, entraban en la mitocondria, permitían la formación de 2 moléculas de acetilcoenzima A y a su vez la de 2 moléculas de NAT que ya están dentro de la mitocondria. Ya no hay que usar lanzaderas, simplemente lo usamos en fosforilación oxidativa. Por cada NAT se generan 3 ATPs, 2 por 3, 6 ATPs. En el ciclo de Krebs, ¿qué generabas? 6 NAT y 2 FAT, ¿verdad? Lo habíamos visto por acá, ¿no? Aquí está, 6 NAT y 2 FAT. 6 por 3, 18 ATPs. 2 por 2, 4 ATPs. La equivalencia que ya conoces. Entonces, si sumamos todos estos ATPs que tenemos aquí a la derecha, vamos a generar de 32 a 34 ATPs. Pero también les tenemos que agregar los que hemos ido formando a lo largo de todo este proceso. En glucólisis formaste 2 ATPs netos y en el ciclo de Krebs por cada vuelta un ATP. Como diste 2, generaste 2 ATPs. 2 más 2, 4 ATPs. Si sumamos estos dos, tendremos de 36 a 38 moléculas de ATPs generadas solamente a partir de una molécula de glucosa. Por eso es importante entonces que nuestras células asimilen este carbohidrato, porque va a ser el sustrato que les permite generar una gran cantidad de energía, ¿no? Este sería el resumen de todo lo que hemos visto entonces hace un momento. Bien, con esto terminaríamos la parte de respiración celular. Esto ya lo vimos, no se olviden, la fermentación que sucede en la etapa anaeróbica. Y para terminar, si se dan cuenta, todos estos dos procesos requieren de gases. En la fotosíntesis, células, las células necesitaban incorporar dióxido de carbono y un subproducto era el oxígeno. Y más bien en la respiración que estamos viendo, que la etapa aeróbica sucede en presencia de oxígeno, pero ¿qué cosas está sucediendo por allí? En algunos pasos se está liberando dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono nosotros lo tenemos que expulsar. Tiene que haber estructuras entonces en los organismos vivos que permitan un intercambio gaseoso. Para eso en la planta tú ya conoces que existen los estomas, pero en animales vamos a encontrar estructuras especializadas para este intercambio gaseoso. Por ejemplo, en los artrópodos está la respiración traqueal. Existen canales que recorren su cuerpo internamente y permiten que los gases que se captan desde el exterior lleguen hacia sus tejidos. El oxígeno. O sea, cambiarle de color, ¿eh? Y permitirían también que el dióxido de carbono que emiten sus células se expulse hacia el exterior. Esos canalículos se llaman tráqueas, por eso tienen respiración traqueal. Los arácnidos, como las arañas, los escorpiones, ellos tienen una estructura especial que se llama el pulmón en libro. Se le llama así porque es una estructura replegada que asemeja las hojas de un libro. Por eso se le llama así. Hay animales que respiran a través de la piel. Para que puedan respirar a través de la piel necesitan tener una piel muy fina y también que esté húmeda. De esta manera se facilita el intercambio gaseoso. Entra el oxígeno a través del epitelio y se expulsa el dióxido de carbono. ¿Quiénes hacen esto? Las lombrices, por ejemplo.
Y también los anfibios adultos. Los anfibios adultos, las ranas y los sapos pueden tener respiración cutánea. Porque cuando están en estado juvenil, que es el de renacuajo, ellos respiran a través de branquias. Pero branquias pueden haber de dos tipos. Branquias externas, que están fuera del cuerpo, como las de este ajolote, o branquias internas, que están dentro del cuerpo, como las son las que encontramos en los peces, ¿no? Que están ahí protegidas, ahí a los lados de su cabeza. Estas branquias están repletas de vasos sanguíneos, delgados que se llaman los capilares, y justamente son los que están captando el oxígeno que hay en el agua disuelto y expulsando el dióxido de carbono. Tendrán branquias externas, los renacuajos, que son el estadio juvenil de los anfibios, y también el ajolote que está aquí, ¿no? Que es un animal que se encuentra en estado larvario así permanentemente. Esas cosas que tú estás viendo así de color rojo no son sus orejas, son sus branquias. Y tendrán branquias internas, pues los peces, ¿no? Los peces son reconocidos por tener branquias internas. Esas son las estructuras más conocidas para el intercambio gaseoso, entonces. Pero en nosotros, los seres humanos, nosotros tenemos estructuras especializadas llamadas pulmones. De hecho, aquí tenemos a las vías respiratorias, em, que llegan hasta los pulmones, ¿no? Tenemos aquí a la cavidad nasal, que está intercomunicada con la cavidad oral gracias a la faringe, y la faringe a su vez se comunica con la laringe, pero esa faringe a su vez se comunica con el esófago. Hay una puertita aquí que cierra el conducto que lleva hacia la laringe, este cartílago del cual te hablé la semana pasada que se llama la epiglotis. De la laringe llegamos a la tráquea y la tráquea se ramifica en dos bronquios que se dirigen uno hacia cada pulmón. Dentro de cada pulmón, los bronquios se ramifican a su vez mucho más en estructuras llamadas bronquiolos. Y los bronquiolos tienen terminaciones en donde encontramos abundantes alvéolos, que son estos saquitos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Aquí, nuestros eritrocitos, aquí nuestros eritrocitos, están tomando el oxígeno del aire que nosotros inhalamos y a su vez están expulsando el dióxido de carbono que han tomado de alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Porque ya sabes que nuestros tejidos emiten dióxido de carbono y hay que deshacernos de ello. Cuando llegan aquí a los alvéolos, expulsan ese dióxido de carbono. Diríamos que aquí, en los alvéolos, sucede lo que se llama el intercambio gaseoso, o también llamado hematosis. Para transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, estos eritrocitos tienen mecanismos especiales. En el caso del transporte de oxígeno, por ejemplo aquí, este eritrocito está captando oxígeno. Para eso tienen una proteína que tú ya conoces, que se llama la hemoglobina. La mayor parte del transporte de oxígeno se hace usando la hemoglobina. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, se forma la oxihemoglobina, y cerca del 97% del transporte de oxígeno se hace en esa forma. El 3% restante se transporta a través del plasma. El plasma es el fluido que hay en la sangre. Es este plasma que estamos viendo, este líquido, también ahí habría oxígeno. O sea, los eritrocitos pueden aportar ese oxígeno a las células que lo necesitan, y desde el plasma también una mínima cantidad se puede aportar también oxígeno. Pero la principal forma es usando la proteína hemoglobina. ¿Cómo hace para transportar dióxido de carbono ahora? El dióxido que emiten nuestras células es captado por los eritrocitos. Y también pueden usar la hemoglobina. Cuando la hemoglobina se une al dióxido, se forma la carbaminohemoglobina, pero solamente se transporta en esa forma un 23% del dióxido de carbono. La mayor parte se hace usando una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, que hace que el dióxido de carbono en presencia de agua se convierta en ácido carbónico y desde allí pase a bicarbonato, y en esa forma se transporta por el eritrocito.
Cuando llega aquí al alveolo, ese bicarbonato vuelve a ser ácido carbónico y nuevamente vuelve a ser dióxido de carbono, el cual es liberado a la luz del alveolo para que pueda ser expulsado al exterior de nuestro cuerpo. El 70% del dióxido de carbono transportado se hace usando esta enzima anhidrasa carbónica, ¿no? Date cuenta que la hemoglobina no es el principal mecanismo de transporte para el dióxido de carbono. Y también en el plasma también puede haber disuelto, pero solamente un 7%, ¿no? Aparte de este plasma también se puede difundir el dióxido de carbono hacia el alveolo para que sea expulsado al exterior. Hay tres mecanismos para el transporte de dióxido y solamente dos para el transporte de oxígeno. Finalmente, adaptaciones que deben haber en nuestro cuerpo para poder inhalar y expulsar el aire. Para que pueda ingresar el aire dentro del pulmón, dentro de los pulmones, la presión debe disminuir respecto al exterior. En el exterior la presión siempre va a ser de 760. Siempre va a ser de 760. Quiere decir que aquí para que el aire entre, la presión debería bajar un poquito. Debería bajar a 758. Por otro lado, también las costillas se expanden, los pulmones también por el ingreso de aire y el diafragma, que es este musculito que está aquí, se contrae hacia abajo para permitir la expansión de los pulmones. Más bien para expulsar el aire dentro de los pulmones debe haber mayor presión respecto al exterior. Sube 762 respecto a los 760 que hay afuera. ¿Qué pasa también? Las costillas se contraen, los músculos se comprimen y el diafragma se relaja hacia arriba, justamente para permitir esa compresión de los pulmones. Esas son las adaptaciones que suceden en el sistema respiratorio humano. Este es un datito importante también para terminar. El aire inhalado que obtienes de la atmósfera tiene un 20% de oxígeno y un 0,03 de dióxido de carbono aproximadamente. Más bien el aire que expulsas tiene un 16% de oxígeno y una mayor cantidad de oxígeno respecto al inhalado, 4% de dióxido de carbono. ¿Ya? Y eso sería lo que correspondería al capítulo de hoy. No nos alcanzó tiempo para terminar la parte de tejidos, pero a ver si la terminamos la próxima semanita, ¿ya? Les voy a dejar las claves y con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención, chicos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.